El ascenso de Anastasio Somoza García al poder en Nicaragua fue un proceso que involucró la manipulación política, la construcción de alianzas estratégicas y una serie de decisiones que permitieron a Somoza consolidar su control absoluto sobre Nicaragua. Anastasio Somoza García nació en una familia de terratenientes en San Marcos, en el departamento de Carazo, Nicaragua, el 1 de febrero de 1896. Su familia tenía cierta influencia política y económica, lo que le proporcionó una ventaja inicial en su carrera. Somoza fue enviado a estudiar a Filadelfia, en Estados Unidos, donde aprendió inglés y se familiarizó con la cultura y el sistema político estadounidense. Esta experiencia en el extranjero fue clave para su futuro, ya que le permitió establecer contactos importantes y entender la importancia del apoyo extranjero en las luchas de poder internas en Nicaragua. En la década de 1920, Nicaragua estaba inmersa en una serie de conflictos internos conocidos como la Guerra Constitucionalista, una lucha entre liberales y conservadores que llevó a una gran inestabilidad política y social. Durante este periodo, Estados Unidos intervino militarmente en varias ocasiones, tanto para proteger sus intereses económicos como para apoyar a facciones que consideraban aliadas, bajo el pretexto de la Doctrina Monroe. La Doctrina Monroe es una política exterior de Estados Unidos que fue enunciada por el presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823. En esencia, la doctrina establecía que cualquier intervención de potencias europeas en América del Norte o del Sur sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos. La doctrina afirmaba que el continente americano no debía ser considerado para futuras colonizaciones por parte de las potencias europeas. Esto se planteaba en un momento en que muchas naciones de América Latina estaban ganando su independencia de España y Portugal. A cambio, Estados Unidos prometía no intervenir en los asuntos internos de las naciones europeas, ni en sus colonias existentes en el hemisferio occidental. En el momento de su proclamación, la doctrina Monroe tuvo un impacto limitado, porque Estados Unidos aún no era una potencia global significativa. Sin embargo, fue bien recibida por las nuevas repúblicas latinoamericanas, que veían en ella un respaldo a su independencia. A medida que Estados Unidos crecía en poder, la doctrina Monroe fue invocada en varias ocasiones para justificar la intervención estadounidense en América Latina, bajo el pretexto de proteger a los países del hemisferio occidental de la influencia europea. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt añadió el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que justificaba la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos si sus gobiernos no podían mantener el orden o cumplir con sus obligaciones internacionales. Este fue utilizado como justificación para intervenir en la Guerra Constitucionalista. En 1927, tras la Guerra Constitucionalista, Estados Unidos decidió crear la Guardia Nacional de Nicaragua, un cuerpo militar diseñado para ser leal al gobierno central y mantener el orden en el país. La Guardia Nacional fue entrenada y equipada por Estados Unidos, y su creación fue parte de un esfuerzo para asegurar la estabilidad de Nicaragua y evitar la necesidad de futuras intervenciones militares directas. Anastasio Somoza García, que había demostrado ser un hábil político y militar, se unió a la Guardia Nacional en 1926 y rápidamente ascendió en sus filas. Su fluidez en inglés y su capacidad para relacionarse con los oficiales estadounidenses lo hicieron destacar, y pronto se convirtió en uno de los principales líderes de la Guardia. En 1933, en medio de una creciente presión internacional y local, las tropas estadounidenses finalmente se retiraron de Nicaragua. Sin embargo, dejaron atrás a la Guardia Nacional como la principal fuerza militar del país. Juan Bautista Sacasa, quien había asumido la presidencia tras un acuerdo de paz, nombró a su sobrino político, Anastasio Somoza, como jefe de la Guardia Nacional. Este nombramiento fue crucial para el ascenso de Somoza al poder. Como jefe de la Guardia Nacional, Somoza controlaba la única fuerza militar significativa en el país, lo que le otorgaba un poder considerable. Desde esta posición, comenzó a maniobrar políticamente para consolidar su control, utilizando la Guardia tanto para reprimir a sus opositores como para asegurar su lealtad. A medida que consolidaba su control sobre la Guardia Nacional, Somoza empezó a tramar un plan para tomar el poder de manera definitiva, aprovechando las debilidades políticas del presidente Sacasa, así como la corrupción y el descontento generalizado en el país. Somoza organizó un golpe de Estado en 1936. Utilizó a la Guardia Nacional para presionar a Sacasa, quien finalmente renunció bajo amenaza. Una vez que Sacasa fue derrocado, Somoza convocó elecciones en 1937. Estas elecciones, sin embargo, fueron una mera formalidad. Somoza utilizó su control sobre la Guardia y las instituciones electorales para asegurar su victoria. Las elecciones fueron ampliamente vistas como fraudulentas, pero esto no impidió que Somoza asumiera la presidencia y se proclamara líder de Nicaragua. Con Somoza en la presidencia comenzó una nueva era en Nicaragua, marcada por el autoritarismo, la represión y la corrupción. Somoza gobernó con mano de hierro, utilizando a la Guardia Nacional para eliminar a cualquier forma de oposición,
Bajo su mandato, Nicaragua se convirtió en un estado policial, donde cualquier disidencia era rápidamente sofocada. La relación de Somoza con Estados Unidos fue clave para la consolidación de su régimen. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos veía en Somoza a un aliado estratégico en su lucha contra el comunismo en América Latina. Aunque Somoza gobernaba de manera dictatorial, Estados Unidos le proporcionó apoyo político, militar y económico, lo que le permitió mantenerse en el poder a pesar de la creciente oposición interna. Además de su relación con Estados Unidos, Somoza utilizó la política de carrot and stick, zanahoria y palo, para mantener el control. Por un lado, implementó políticas populistas que le ganaron el apoyo de ciertos sectores de la población. Por otro lado, utilizó la represión y la violencia para eliminar a sus oponentes y asegurar la lealtad de la élite económica y militar del país. El gobierno de Somoza se caracterizó por una corrupción generalizada. Utilizó su posición para acumular una enorme fortuna personal, apoderándose de tierras, negocios y recursos en todo el país. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de Nicaragua, controlando una gran parte de la economía del país. Este patrón de corrupción no solo enriqueció a Somoza, sino que también cimentó la lealtad de aquellos que se beneficiaban de su régimen. La élite económica del país, que también se enriqueció bajo su gobierno, tenía poco interés en desafiar su autoridad, lo que ayudó a perpetuar su dictadura. A pesar de su mano de hierro, Somoza enfrentó una creciente oposición interna. La corrupción desenfrenada, el enriquecimiento personal y la represión de la disidencia habían generado un profundo descontento en amplios sectores de la sociedad nicaragüense. Además, el régimen de Somoza había sobrevivido a varios intentos de rebelión, lo que hizo que el ambiente político se volviera cada vez más tenso. En 1955, Anastasio Somoza García se reeligió en unas elecciones ampliamente consideradas como fraudulentas, consolidando su control sobre el país. Sin embargo, detrás de la aparente estabilidad se gestaba un creciente malestar que culminaría en su asesinato. El 21 de septiembre de 1956, Somoza García asistió a un banquete en la ciudad de León, Nicaragua, para celebrar su reelección. El evento fue una muestra de poder y la influencia que Somoza ejercía sobre el país, con la participación de altos funcionarios, militares y simpatizantes del régimen. Sin embargo, en medio de la celebración, un joven poeta y activista político llamado Rigoberto López Pérez, que había logrado infiltrarse en el evento, se acercó a Somoza y le disparó a quemarropa con un revólver. Somoza fue alcanzado por varias balas, quedando gravemente herido. López Pérez fue abatido inmediatamente por la Guardia Nacional, que estaba presente en el lugar. Rigoberto López Pérez, el hombre que mató a Somoza, era un joven de 27 años nacido en León. Era conocido por su actividad cultural y por ser un poeta, pero también tenía fuertes convicciones políticas y un profundo odio hacia la dictadura de Somoza. López Pérez creía que el asesinato del dictador era la única forma de liberar a Nicaragua del régimen opresivo que había asfixiado al país durante casi 2 décadas. El atentado sorprendió al régimen de Somoza, que no esperaba un ataque tan directo en un evento que debía ser una celebración de su poder. La rápida reacción de la Guardia Nacional no impidió que López Pérez lograra su objetivo, herir de muerte al dictador. Tras el atentado, Somoza fue trasladado de inmediato a Managua, la capital de Nicaragua, donde recibió atención médica. Dada la gravedad de sus heridas y la falta de instalaciones médicas adecuadas en Nicaragua, se decidió trasladarlo a la zona del Canal de Panamá, que en ese entonces estaba bajo control estadounidense, para recibir tratamiento especializado. A pesar de los esfuerzos médicos, las heridas de Somoza eran demasiado graves. Anastasio Somoza García murió el 29 de septiembre de 1956 en un hospital militar en la zona del Canal. Su muerte marcó el fin de una era en Nicaragua, pero no el final del régimen somocista. Esto reflejó el creciente descontento y la desesperación de muchos nicaragüenses que se sentían impotentes ante el poder absoluto del dictador. Su acto fue visto por algunos como uno de heroísmo, mientras que el régimen lo pintó como un terrorista que había traicionado a la nación. Además, dejó a Nicaragua en un estado de incertidumbre. Sin embargo, el poder no pasó a manos de los opositores del régimen, sino que fue heredado por su hijo mayor, Luis Somoza Debayle, quien asumió la presidencia tras la muerte de su padre. Aunque Luis Somoza intentó proyectar una imagen de moderación y reforma, el régimen somocista continuó con muchas de las mismas prácticas autoritarias que caracterizaron al gobierno de su padre. Del 63 al 66, el poder cayó en una figura de transición, René Chic, controlado en gran medida por la familia Somoza, específicamente por Luis, quien seguía ejerciendo una gran influencia en el país tras dejar la presidencia. René Chic murió en el cargo en agosto de 1966. Tras su muerte, el vicepresidente Lorenzo Guerrero asumió la presidencia interina hasta que se celebraron nuevas elecciones en 1967, en las que Anastasio Somoza Debayle fue elegido presidente, retomando el control del país y comenzando su periodo de gobierno. El régimen de Anastasio Somoza Debayle fue la fase final y más represiva de la dinastía Somoza en Nicaragua, un periodo que se extendió desde 1967 hasta 1979,
Durante esos años, consolidó un control casi absoluto sobre el país, mientras que la oposición crecía en fuerzas y determinación, eventualmente llevando a la revolución sandinista que puso fin a su régimen. Somoza Debayle gobernó con un estilo personalista y autoritario, centralizando el poder en sus manos y utilizando a la Guardia Nacional como su principal instrumento de control. Bajo su régimen, cualquier oposición política fue duramente reprimida, y el gobierno utilizó la violencia, la intimidación y el asesinato para silenciar a sus críticos. La influencia de Somoza se extendía a todos los aspectos de la vida política, económica y social de Nicaragua. Controlaba los medios de comunicación, las fuerzas armadas y las principales instituciones del país. La corrupción era endémica, y Somoza utilizó su posición para acumular una gran fortuna personal, apropiándose de tierras, empresas y recursos del Estado. Un evento clave que contribuyó al declive del régimen de Somoza Debayle fue el terremoto de Managua en 1972. El mismo devastó la capital, matando a miles de personas y dejando a decenas de miles sin hogar. La respuesta del gobierno de Somoza fue ampliamente criticada por ser ineficaz y corrupta. Se acusó al régimen de malversar los fondos de ayuda internacional y de utilizar la tragedia para enriquecerse aún más. El terremoto expuso la profunda corrupción del régimen y aumentó el descontento popular. Este evento, combinado con la creciente represión, llevó a un aumento de la resistencia contra Somoza. El 17 de julio de 1979, bajo la presión de las fuerzas sandinistas y el creciente aislamiento internacional, Somoza Debayle renunció a la presidencia y huyó del país. Primero se refugió en Miami, Florida, pero debido a la represión política no pudo permanecer en Estados Unidos. Posteriormente, encontró asilo en Paraguay, un país gobernado por la dictadura de Alfredo Stroessner, un aliado ideológico. En Paraguay, Somoza vivió en relativo lujo, rodeado de algunas de las riquezas que había sacado de Nicaragua durante su huida. Aunque había sido derrocado, Somoza no se resignaba a su destino y seguía manteniendo contactos con antiguos aliados, esperando una oportunidad para regresar al poder, o al menos influir en la política nicaragüense desde el exilio. A pesar de su exilio, Somoza seguía siendo una figura odiada y temida, no solo en Nicaragua, sino en toda América Latina. Su presencia en Paraguay no pasó desapercibida y muchos lo consideraban una amenaza continua para la estabilidad de la región. El asesinato de Somoza fue planeado y ejecutado por un grupo de guerrilleros argentinos pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo, un grupo marxista-leninista que veía en Somoza a un símbolo del imperialismo y la opresión en América Latina. La operación fue encabezada por Enrique Gorriarán Merlo, un conocido guerrillero argentino que tenía experiencia en operaciones clandestinas. La operación fue bautizada como Operación Reptil y fue cuidadosamente planificada. El objetivo era eliminar a Somoza de una manera que enviara un mensaje claro a otros dictadores y líderes autoritarios en América Latina. Gorriarán Merlo y su equipo llegaron a Paraguay disfrazados como turistas y pasaron semanas estudiando los movimientos de Somoza, sus rutinas y sus medidas de seguridad. El 17 de septiembre de 1980, el plan fue ejecutado. Somoza viajaba en un automóvil blindado Mercedes-Benz por una avenida en Asunción. A pesar de las medidas de seguridad, los guerrilleros lograron emboscarlo. Utilizaron un lanzacohetes M-72 Lau para atacar el vehículo, y aunque el misil no penetró completamente el blindaje, causó una explosión lo suficientemente fuerte como para desestabilizar el automóvil. Tras el ataque con el lanzacohetes, los guerrilleros abrieron fuego con armas automáticas, asegurándose de que Somoza no sobreviviera. Este murió instantáneamente del ataque, junto con su chofer, César Gallardo, y su asesor financiero, el coronel retirado Cornelio Weck. El asesinato fue una ejecución meticulosamente planeada que sorprendió a muchos, incluyendo a las autoridades paraguayas y a los aliados de Somoza. La violencia del ataque y su éxito en eliminar a un líder tan protegido como Somoza lo convirtieron en un evento simbólico que resonó en toda América Latina. A nivel internacional, el asesinato generó diversas reacciones. Algunos gobiernos condenaron la violencia, mientras que otros lo vieron como un desenlace inevitable para un dictador que había gobernado con brutalidad. En Nicaragua, la muerte de Somoza marcó el final definitivo de una era y consolidó el poder del Frente Sandinista, que comenzó a gobernar el país después de su derrocamiento. En términos históricos, la muerte de Anastasio Somoza Debayle fue el cierre de un capítulo oscuro en la historia de Nicaragua, pero también el comienzo de nuevas luchas y desafíos para el país, que continuaría enfrentando conflictos internos y tensiones políticas en las décadas siguientes.